Bueno, la verdad es que es un placer tener este curso intensivo hoy con el apoyo de David Medical y de Tecnoimagen, así que la verdad que vamos a tener 2 días intensos y bueno, con panelistas de lujo, así que Marcelo, Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Es un placer ayudar hola, a... hola. ¿Puede oírme? ¿Se puede oír? Sí, se puede Perfecto, escuchar. perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Es un placer poder ayudar a la organización y coordinación de este evento junto a mis hermanos Mariano Palermo y Marius Nedelko y a mis amigos Edgardo Serra y Mariano Meneses. Yo creo que la elección de los oradores y panelistas, por supuesto, me asegura que será un webinar muy fructífero. Este es un evento parte de un programa de educación quirúrgica continua patrocinado por una gran empresa de dispositivos médicos que se llama David Medical. Además de varios webinars que vamos a tener a lo largo del año, que serán hechos en nuestro centro de capacitación en Curitiba, Brasil. Para ello se ofrecerán becas a los interesados. Bueno, Sabemos que... perfecto, Marcelo. Yo estoy con unos problemitas para variar de internet, pero bueno. Hola Edgardo, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Hola Mariano, seguramente no tan bien como vos que seguís de vacaciones. Y bueno, alguien tiene que trabajar, es así, y otros tienen que descansar, pero vos las tuviste también, así que no te quejes, Serra. Ok, ok. Bueno, hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Espero que tengamos un grande webinar esta noche. Y ya somos casi 300 personas, así que estamos muy bien. Bueno, le contamos un poco la temática de la tarde-noche de hoy. Tenemos 4 conferencias. Va a comenzar el doctor John Rodríguez, que son las 2 de la mañana en Emiratos Árabes, así que le vamos a dar prioridad. Después el doctor Luis Poggi, después el doctor Hansen y después el doctor Serra va a cerrar con una charla de lujo. Y tenemos comentadores como Daye Rodríguez, Joana Cobos, Nelson Rodríguez, Priscila Campana, Agustín Rodríguez, Claudio Canales, Ramiro Carabajal, Mauricio Sierra, Fede Cerrot, Enrique Arias, Pedro Martínez, Mati Sosa, Luis Aranguren, Cristóbal Davanzo y Marianela Aguirre Ackerman.
Así que nada, tenemos todo Latinoamérica acá, Marcelo, Mariano y Edgardo. Podemos empezar la hora que quieran. Bueno, si quieren, vamos comenzando con la primera charla. La idea es, después de cada charla, nuestro super panel de expertos va a comentar y a hacer preguntas. Así que, John, si querés comenzar con tu presentación, somos todo oídos. Muchísimas gracias, Mariano. Quería agradecer al comité organizador y especialmente a ti por la invitación. Realmente es un honor poder participar y colaborar con mis amigos y colegas en Latinoamérica y practicar un poco el español que ya casi ni me toca. Voy a empezar con un tema que es una situación que creo que todos tratamos de evitar y no ver en lo posible, pero desafortunadamente sucede que es el manejo actual de las fístulas después de cirugía bariátrica. No tengo ningún tipo de conflicto de interés para esta charla y los puntos que quería tratar para hacerlo básico, directo y dinámico es hablar un poco sobre los principios quirúrgicos del manejo de las fístulas. Una de las situaciones frecuentes que creo que tenemos que entender y de decidir es cuándo las podemos tratar, cuándo tenemos los recursos para hacerlo y cuándo las tenemos que referir. Y hablar un poco de las opciones quirúrgicas que se discuten y se manejan hoy en día para estas situaciones. Yo creo que una de las cosas más importantes de la cirugía bariátrica a nivel mundial es que hemos hecho un esfuerzo como comunidad gigantesco en hacer esto cirugías sumamente seguras. Cuando uno analiza la tasa de complicaciones serias de una operación como una manga gástrica, es realmente un número bastante bajo, inclusive en algunos sitios se maneja como inferior a una vesícula laparoscópica o inclusive una apendectomía laparoscópica, pero cuando suceden tienen un impacto bastante significativo para el paciente y para el sistema de salud. Son sumamente mórbidas, tienen un costo muy alto para los sistemas hospitalarios. Una de los beneficios más grandes es que la endoscopia se ha convertido en la primera línea de defensa y realmente ha logrado evitar en gran número el manejo quirúrgico de estas complicaciones. Sin embargo, siguen sucediendo y cuando suceden es importante que nosotros como cirujanos sigamos principios quirúrgicos para el beneficio de los pacientes. Desafortunadamente, este es un tema que tiene muy poca data seria y está realmente limitada a casos clínicos y estudios retrospectivos en series de una institución y realmente números pequeños. Y si hay un mensaje que me gustaría que todos se lleven a casa después de esta charla es que lo más importante es entender que hacer una manga gástrica adecuada puede evitar en gran número este tipo de problemas y que nosotros como sociedad bariátrica a veces seguimos creyendo que las mangas apretadas y las mangas largas son mejores que las mangas bien hechas, pero eso es un tema para otro día. Una de las cosas que cuando entrenamos gente y tratamos de comunicar es el algoritmo del manejo de una fuga. Y un paciente que no está estable sencillamente tiene que ir a quirófano y tenemos que utilizar los recursos que manejamos mejor, bien sean endoscópicos o quirúrgicos para el manejo de una fuga aguda. Pero cuando los pacientes están estables, eso nos da mucho tiempo y nos permite planificar, definir anatomía, obtener estudios, bien sea tomografías o fluoroscopias, para poder entender el problema y planificar un poco mejor lo que vamos a hacer. La cronicidad es importante y creo que cuando hablamos del manejo quirúrgico estamos hablando principalmente de esas fístulas tardías y crónicas que vienen a suceder después de muchas semanas o inclusive varios meses de tratamiento fallido y que no todas las fugas son iguales. Cuando tratamos de explicar un poco, y yo sé que vamos a hablar de la parte endoscópica el día de mañana, sin embargo, esto ayuda un poco a entender que la anatomía de las fugas no siempre es igual. Generalmente de forma aguda son estas fugas no contenidas
Y cuando vamos a hablar del manejo quirúrgico, generalmente estamos hablando de fístulas que son remotas, bien sea con tractos largos intraabdominales o en muchas ocasiones inclusive con violación diafragmática y complicaciones intratorácicas, que son las que son un poco más difíciles de manejar. Y como vemos, estos son situaciones que vienen a suceder después de muchas semanas o inclusive meses desde la operación índice. Y como cuando uno juega cualquier juego de mesa que es estratégico, creo que hay que entender las reglas del juego y hay que planificarse bien. Y tengo que decir que lo más importante es manejar el paciente primero y luego tratar de ponerse creativo con las diferentes técnicas que uno pueda tener a la mano. Hay que entender el entorno. Creo que todos nosotros trabajamos en instituciones diferentes. Inclusive personas trabajan en más de una institución y no todas las instituciones tienen los recursos necesarios para manejar estos casos complejos. Y parte de eso es tener un buen equipo. El equipo no es nada más el equipo quirúrgico, sino otras subespecialidades. Tenemos que tener también la posibilidad de tener información adecuada para poder planificar bien el manejo de esta fístula. Y una de las cosas que creo que hay que hacerle mucho énfasis es que la nutrición es quizás una de las cuestiones más importantes en el manejo de estos pacientes, porque lo que menos queremos hacer es una reintervención compleja y después terminar con el mismo problema porque no nos tomamos el tiempo de mejorar la nutrición de estos pacientes que generalmente se presentan con una desnutrición severa en la mayoría de los casos. Y bueno, como cualquier juego de mesa, estudia al enemigo y ejecuta tu estrategia. Cuando hablo del entorno del equipo, creo que estas son situaciones que se deben de manejar en centros que tienen la capacidad de manejar complejidad. El equipo tiene que tener por lo menos el equipo quirúrgico, radiólogos intervencionistas, endoscopistas avanzados, que preferiblemente si son los mismos cirujanos es mejor. eh, Soporte nutricional, enfermedades infecciosas y terapia intensiva, creo que son por lo menos las 5 o 6 piezas claves con los que debemos de contar antes de tratar de finalizar estos casos en nuestros hospitales. En cuanto a la información, creo que es importante los laboratorios, tratar de tener valores objetivos, sobre todo los parámetros nutricionales e inflamatorios de los pacientes, prealbúmina, transferrina, proteína C reactiva, de tener una buena idea de la condición del paciente y eso nos va a ayudar también un poco a manejarla y mejorarla en lo posible. Eh, en cuanto a imágenes, creo que las dos más importantes son las fluoroscopias y las tomografías computarizadas, sobre todo en casos donde hay, como, cuando se involucra el tórax y tenemos que tener un poquito de información sobre lo que está sucediendo en el abdomen y también lo que puede estar pasando en el pulmón, en la pleura, en el pericardio, en cualquier otra estructura. Y la endoscopia a veces es una herramienta que ayuda a que todo caiga junto. La información que uno puede tener de una endoscopia, aparte de la parte terapéutica, es sumamente valiosa para el manejo de estos pacientes. En cuanto a la estrategia, creo que las cuatro cosas que siempre hay que considerar es si vamos a resecar. En mi práctica, en la práctica de mi equipo, cuando estaba en Cleveland Clinic en Ohio, ahorita que estoy aquí, siempre tratamos de resecar. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una tendencia grande a tratar de drenar estas fístulas, bien sea de forma quirúrgica o externa. Desafortunadamente se ve una incidencia bastante alta de complicaciones torácicas, bien sea fístulas bronquiales o pleurales, y el manejo del tórax es bastante importante. Acceso enteral, bien sea antes, durante o después de la operación, y dependiendo de nuestra experticia y dependiendo de los recursos con los que contamos, son casos que no está mal hacerlos abiertos al principio si creemos que va a ser un caso complejo o si tenemos la experiencia de tratar de hacerlo laparoscópico. Eh, Estas son imágenes que yo creo que son bastante alarmantes y son una de esas cosas que cuando uno las ve, parte de uno muere un poco por dentro. Las fístulas bronquiales, como pueden ver en la izquierda, las fístulas pericárdicas, o estas colecciones crónicas intraabdominales que suelen ser bastante difíciles de manejar. Cuando vemos la literatura que existe en cuanto a esta patología compleja, nos damos cuenta de varias cosas. Número uno,
que la gran mayoría trata de mangas. Uno escucha muy poco de fístulas crónicas de cualquier otra operación, bien sea del bypass gástrico, ya de bandas gástricas se escucha muy poco. Y de algunas de las operaciones nuevas de una anastomosis, bien sea el bypass de una anastomosis o el SADI, realmente hay muy pocos reportes de fístulas crónicas después de estos pacientes, y creo que esto tiene que ver un poco con la fisiología de la operación de fondo. Creo que cuando analizamos la manga y la comparamos con algunas de las otras operaciones, tenemos que entender que la manga es un sistema que fisiológicamente tiene menos compliance y por tanto uno habla de un sistema de alta presión, y creo que eso es uno de los factores principales que resultan estas fístulas, y generalmente no son eventos aislados. Siempre que vemos una fístula crónica, generalmente está acompañada de una estenosis distal, y por lo tanto no se puede tratar una cosa sin arreglar la otra. Como les estaba diciendo, la mayoría son en mangas y 90% de ellas son proximales, generalmente por una estenosis distal. Tiende a haber un absceso subfrénico que hay que manejar y preferiblemente mejorar antes de la operación definitiva, evaluar si hay erosión diafragmática. Como hemos estado conversando, creo que los tres exámenes de mayor valor son la fluoroscopia, la tomografía y la endoscopia, y decir si es algo que vamos a estar resecando o vamos a estar drenando. Este es un metaanálisis que fue publicado el año pasado en Obesity Surgery, que evaluó 26 estudios con un total de 55 pacientes, y fue bastante interesante porque creo que hace un buen análisis de la literatura disponible y filtra muchos estudios que son de muy baja calidad, y quitando un poco el fenómeno del como yo lo hago. Y la operación más frecuente sigue siendo la gastrectomía proximal con esófago y ayuno. Es una operación que tiene muy buenos resultados, bien sea por laparoscopia o de forma abierta. Y que algunos de estos casos, sobre todo como les mostré, que tienen complicaciones intratorácicas severas, tiene que haber también un plan del manejo de estas complicaciones, bien sea por toracoscopia, o involucrando un equipo de cirugía torácica que nos pueda ayudar con definir las fístulas bronquiales o las fístulas pleurales. Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia bastante marcada en una técnica que fue descrita hace muchos años, que es la creación de una Y de Roux para drenar la fístula de manera interna por una ionostomía. Esta fue una de las primeras publicaciones que vino de Francia, donde publicaron 21 casos con una morbilidad bastante baja del 4.7%, comparado con la morbilidad publicada de la mayoría de los esofagos que es alrededor del 8 al 10%. Es una técnica bastante interesante. Creo que desde el punto de vista de principios quirúrgicos, a mí personalmente me ha costado un poco entenderla y aceptarla, porque creo que como cualquier anastomosis que nosotros creemos, vamos a tener un riesgo de fuga y de complicaciones, principalmente cuando estamos trabajando con tejidos que no son normales y que están inflamados, que hay infección. Me parece un poco riesgoso hacer una anastomosis en estas condiciones, y les confieso que desde el punto de vista personal y el punto de vista de los equipos de bariátrica con los que he trabajado, tanto en Estados Unidos como ahorita en el Medio Oriente, hay muy poca tendencia a hacer esta operación. Creo que yo personalmente soy del principio de que uno tiene que irse a tejido sano, y generalmente el tejido sano en estas fístulas se consigue un poco más proximal. Yo prefiero resecar y hacer una buena anastomosis en un esófago sano con un asa de ayuno sano, y no comprometer un área que ya está inflamada y que ya está bastante afectada por una complicación crónica. Sin embargo, vemos que hay también en casos de mangas que están, digamos, mal construidas al principio, con un fundus retenido bastante grande. Han habido varios reportes
del re-sleeve, que es tratar de aislar el área de la fístula, resecarla medialmente y tratar de irse a tejido sano y lograr hacerlo. Hay buenos reportes con una morbilidad bastante baja. Sin embargo, creo que yo sigo creyendo que si el mejor chance de no caer en el mismo problema, en el mismo error, es yéndose a tejido sano proximal y distal. Entonces, en resumen, tratando de aislar un poco la parte endoscópica, que es, digamos, la parte más emocionante, involucrada y publicada del manejo de fístulas crónicas. Estos son problemas bastante complejos, tienen una morbilidad bastante alta y requieren un equipo especializado, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, pero de otras especialidades también. Las opciones quirúrgicas son limitadas, como les mostré, creo que hay pocas opciones, bien sea resecando o drenando internamente estas fístulas. Sabemos que la intervención temprana da mejores resultados, eso es verdad tanto para la parte endoscópica como la parte quirúrgica. Afortunadamente la endoscopia es bastante exitosa y vemos que en la mayoría de las series donde hay experiencia de manejo endoscópica, la incidencia de estas fístulas crónicas tiende a ser bastante baja, generalmente no más del 20%. No hay una técnica estándar, así que creo que tenemos que tratar de hacer con lo que tengamos experiencia, con lo que nos sintamos más cómodos, siempre respetando principios quirúrgicos básicos. Y nuevamente, repito que la prevención es la clave. Creo que tenemos que continuar enseñando a los fellows, a los residentes a hacer mangas con la data que ha demostrado mejor seguridad, entender el concepto de que las mangas más apretadas y más cercanas al píloro no son mejores, no tienden a perder más peso, y que sí hay una tendencia de una tasa de complicaciones más alta que cuando hacemos mangas con diferentes técnicas que han sido bastante bien demostradas. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un poco de publicidad a un programa que comenzamos en Estados Unidos en combinación con el ASMBS y SAGES, que es el programa de adquisición de técnicas endoscópicas básicas para cirujanos que no tienen tanta experiencia endoscópica, aprender a hacer manejo sencillo de sangrado, colocar stents, colocar algunos de los clips avanzados, dilataciones y relevante para esta charla, el manejo de fístulas. Un curso bastante bueno, tiene un componente práctico bastante interesante con un examen y una certificación al final. Nuevamente quiero agradecerles por la participación y espero que ahorita que el COVID ya está calmándose un poco, podamos invitarlos en un futuro a que nos visiten aquí en el Medio Oriente. Les comparto mi correo y mi Twitter y espero que podamos estar en contacto en el futuro. Muchísimas gracias. Excelente, John. Gracias por la conferencia, clarísima, muy pero muy completa. Muchas gracias. Vamos a darle la posibilidad de comentar. Obviamente son muchos expertos, no van a comentar todos, pero Fede, comentarios, preguntas para John. Sí, muchas gracias, John. La verdad que espectacular. Muy buena charla. Pregunta por ahí para el resto también y para John. John, que ha estado aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica también. Cuando un paciente, estos pacientes a veces no vuelven siempre a nuestro hospital, ¿no es cierto? No siempre vienen a nuestro hospital con la fístula o con la complicación. Entonces, aquellos que trabajan o aquellos que no están especializados y que reciben un paciente con una manga y que verifican que tiene una fístula, ¿qué en general, qué es lo que recomiendan? ¿Operar, no operar? Si el paciente no está estable y hay que operar y hay que hacer algo, ¿qué es lo que recomiendan hacer? Siempre lo mínimo, me imagino, pero ¿qué te parece, John, o algún otro de los comentaristas? Yo creo que es importante entender y cuando tú ves la mayoría de los algoritmos, si es una situación aguda, yo creo que uno tiene que tratarla como cualquier otra complicación de una cirugía gastrointestinal, una fuga
en un paciente enfermo, creo que tenemos que intervenir, así sea para estabilizar y transferir. Yo creo que depende mucho de los recursos con los que contamos, y a veces una de las situaciones más difíciles que yo creo que nosotros como cirujanos tenemos que entender es que a veces hay que poner un poco el ego a un lado, y a veces no es uno como individuo, como capacidad técnica, sino es la capacidad que pueda tener una institución que tenga los recursos necesarios para poder sacar adelante un paciente enfermo y complejo con una complicación bariátrica. Daye Rodríguez, ¿alguna pregunta, comentarios, experiencia desde Costa Rica con todo este tema de las complicaciones? Bueno, saludos. Bueno, ya ahorita me pasé un poquito más lejos, estoy en Tijuana en este momento. Nosotros con respecto a la parte de las fugas, pues sí tenemos bastante problemas porque, bueno, nosotros trabajamos, el equipo donde trabajo es en el Hospital México, que es de la Seguridad Social, y nos cuesta muchísimo acceder a los stents en horarios extraordinarios. Eso quiere decir, como después de las 4 de la tarde, nos cuesta muchísimo. Entonces, pues quisiera hacerle la pregunta que en caso de no tener un stent en un paciente que esté estable, si ustedes plantean alguna otra opción, si les parece como correcto esperar y nada más esperar y hacer el drenaje de forma percutánea. Al doctor Rodríguez. O sea, creo que nuevamente de la experiencia que uno tenga y de los recursos con los que uno cuente. Yo creo que el manejo endoscópico ha sido muy, muy bueno, pero creo que uno de los principales problemas es cuando la gente no tiene la experiencia y no entiende cuál es la herramienta adecuada. Creo que una de las cosas que más ha cambiado el manejo de estas fístulas es el drenaje interno, y vemos que muchas fístulas que anteriormente uno trataba de cerrar y colocar un drenaje externo cuando estaban localizadas, les va mejor con un drenaje interno. El stent como herramienta en estos casos creo que tiene a veces una doble función, que es tratar de excluir la fístula como tal, pero también en caso que haya una estenosis, dilata la estenosis, que es una dilatación prolongada. Uno coloca un stent por unas 3-4 semanas y básicamente estás tratando de cerrar. dilatar esa estenosis, entonces puede ser bastante útil, pero hay que entender, y sobre todo en el entorno de uno en Latinoamérica, los stents son costosos, a veces pueden crear más problemas de lo que pueden solucionar. Yo tengo una charla espectacular de complicaciones mías, así que no le puedo echar la culpa a más nadie, de stents migrados, stents erosionados, que son cuestiones que suceden y no son la panacea tampoco. ¿Y los pigtails para los drenajes internos, usted los recomienda en agudo? Cuando hay una colección bien formada, sí. Creo que el error es colocar un drenaje interno, un pigtail, en una fuga aguda que no está sellada externamente, porque básicamente lo que hace es cronificarla. Pero cuando hay una colección perigástrica, los pigtails funcionan bastante bien, y si uno ve la data que se ha publicado, son herramientas excelentes. Creo que mañana van a hablar un poco más de este tema. Edgardo, ¿querés, ya que obviamente el tema se va a tocar mañana, pero ¿querés agregar algo ya que se habló de radiología intervencionista? Sí, Mariano, yo estoy del todo de acuerdo con lo que expresó John hasta ahora, y básicamente, digamos, lo que tenemos que enfatizar siempre al resto de los cirujanos bariátricos y aquellos que empiezan con esta práctica es que básicamente hay que darle mucha importancia al paciente. O sea, el paciente que tiene una complicación o tiene un indicio de complicación, debemos potencialmente internarlos, tiene que estar bajo nuestras esferas, tenemos que nutrirlos muy bien, nuestro equipo clínico nutricional tiene que evaluarlos junto con nosotros, y tenemos que hacer todos los estudios radiológicos que nos permita individualizar qué es lo que está pasando para poder ayudarlos, ya sea
quirúrgicamente, endoscópicamente o radiológicamente, para lo cual nosotros tenemos mucha experiencia drenando y demás, pero no a todos los pacientes se los puede drenar y no a todos los pacientes se les puede colocar un esténito, no a todos los pacientes hay que laparotomizarlo o relaparoscopizarlo, y yo creo que lo más importante es lo primero, o sea, centrar al paciente, ponerlo, nosotros vemos muchas veces que a estos pacientes los mandan alimentándose a su casa para ver cómo evolucionan y demás. Ese es el momento en el cual muchas veces perdemos los pacientes. Los pacientes los tenemos que poner de nuevo en la vereda junto con nuestro equipo y utilizar todas las herramientas. Nosotros tenemos muchísima experiencia con drenajes percutáneos, radiología, y tenemos la opción de tener experiencia en imagen, y eso nos ayuda muchísimo. Y de hecho tenemos mucha experiencia en eso, que mañana lo van a mostrar. Pero básicamente lo primero creo que es fundamental. Marcelo. Sí, yo creo que tenemos una oportunidad muy buena acá por tenemos con nosotros Marius, que es uno de los principales autores de artículos científicos sobre el manejo cirúrgico de complicaciones, pero va a tener que hablar, tendrá que hablar en inglés. Marius, can you give us a little bit of your experience about very short, because thank you, Marcelo. Thank you, Marcelo. I will try to point out several points. I love the presentation that you focus on the prevention of the leak, and I will point out a few points in France. We have changed our minds in the last 5 years regarding the internal drainage. We are using a lot of the pigtails. We are using a lot of the septotomy, even in the acute phase of the leak. The surgical drainage will prolong the time of the leak for the healing. Second, we have abandoned the stents. We have, I remember 2 years ago, I did a review of the literature. There were 4 cases of the aortoesophageal fistula after stent. Now we have published 5 cases in France in 2 bariatric centers. I think this is underreported complication of this, and the mortality rate is 80%. It's so impressive for the stent. We blame the stent for the quality of life, but it's more to blame or to have aortoesophageal fistula. Nowadays, we have abandoned completely the stent for a leak after sleeve. Another point, you discuss about the chronic fistula and the surgical treatment of chronic fistula. And of course, that depends on the mentality of the surgical school to attack, to do the anastomosis in clean tissue, but also the fistula jejunostomy and the manuscript that you showed. If you get in deeply into the manuscript, you will see that the anastomosis is performed on the esophagus, on the clean tissue. It's not the fistula jejunostomy. The term of fistula jejunostomy is not very correct, because it's like a patch. The anastomosis is coming like a patch. So the points are not in the leak, are in the health tissue. You have to mobilize the esophagus in the up in the thorax to move down in the abdomen, and the first stitch you should put it on the esophagus. So it's not real like that, because the second is the patient is a very young patient. Sometimes we are a patient of 20 or 30 years. To do a total gastrectomy, even for the patient, is some mutilating factor. And we are controlling now a few years after that the progression of the upper GI swallow is going into the stomach. That is another interesting point. There you have cited the Israeli team, Nasser Sakran, that showed us that the quality of the life of the patient is better. And the third, I have to say that in Montpellier, for instance, or even in Paris, Professor Chevalier, who performed one of the
of the largest series of total gastrectomy have completely switched to the fistula jejunostomy. So I encourage you to analyze more that point. But at the end of the discussion, you are not right, I am not right. You have to adapt to each local facilities, to each local expertise. So we have to treat the fistula as better as we can for the patient, as Edgardo told us, to focus on the patient, to not treat it in the same way, two different patients, focus on the patients, focus on your expertise, and trying to do our best for this complication, because the complication that doesn't forget the second complication. Very good. Thank you. I think we should move on. Very good, very good. Thank you very much. Mariano, pasamos, muchas gracias, Marius. Pasamos de vuelta al castellano. Me olvidé de decirles que para los que quieran escuchar en portugués, van al mundito que hay abajo del Zoom y pueden escuchar todo en portugués. Así que, si no, mientras nosotros seguimos en español. Un comentario más, me gustaría, Marcelo, y después pasamos a la charla del doctor Poggi. Me gustaría un comentario de la doctora Priscila Campana, ¿puede ser? Claro, claro. Hola, ¿cómo estás? Quería saber su experiencia. A ver, todos hemos pasado por drenaje percutáneo, por el stent, que muchas veces no funciona, migra, duele, mucho dolor en el paciente. Quería saber su opinión sobre el uso del Endovac o usarlo a través del mismo drenaje. El Endovac tiene mucha función, se dice que lo están usando en Brasil bastante. Quería saber su experiencia. El Endovac es una técnica bastante interesante. Yo creo que el Endovac funciona bien en pacientes que están bastante enfermos, que están intubados, que van a tolerar un tubo nasogástrico, porque si tú analizas la mayoría de las series del Endovac, son tratamientos donde la media de tratamientos es de 4 a 6 semanas, con cambios de esponja cada 3 a 5 días máximo. Nosotros publicamos hace unos años una técnica modificada que lo llamamos el REVAC, que es colocar el tubo en vez de por la nariz, es a través de una yeyonostomía percutánea, y mejoró muchísimo la tolerancia del paciente. Sin embargo, para este tipo de fístulas creo que no es la primera opción, por lo menos no en mi práctica. Creo que desde el punto de vista endoscópico, y seguro van a hablar de eso un poco mejor mañana, la gran revolución ha sido los pícteos. Son económicos, los pacientes los toleran bien, son muy efectivos. Como Mario estaba comentando, creo que ha sido una de las técnicas que ha cambiado mucho, y yo ponía muchísimo stents y los he dejado de poner también. Estoy más que todo con los pícteos. Bueno, John, muchísimas gracias. La verdad, una conferencia excelente. Antes de pasar con el doctor Luis Poggi, aprovechamos a saludar al doctor Juan Pablo Pantoja, que también son como las 3 de la mañana casi, así que ahora vamos a escuchar tus comentarios, Juan Pablo, en un ratito. Bueno, profesor Poggi, reflujo post-manga gástrica, ¿qué tenemos? Gracias, Mariano. Gracias por la alternativa de poder presentar los trabajos que hacemos respecto a la manga. ¿Qué es lo que tenemos? Yo creo que es lo mismo de siempre, es siempre la misma letanía, si es que queremos decir ahí, y siempre yo voy por qué cosa es lo que es lo normal y en dónde es que entramos a tallar y cómo podemos evitarlo, y ojalá que cada vez se me entienda un poco más, porque no estamos caminando del todo bien. Creo que falta de tener un poquito de detenimiento frente a la elección de una técnica. A mí me gusta partir ahora diciendo lo que dice Peter Carila, que es un gran gastroenterólogo, y que dice: la piedra angular de la fisiopatología del reflujo gastroesofágico es poder entender que analizar la incompetencia funcional de la unión gastroesofágica es a través de una buena evaluación de sus componentes: esófago, estómago, diafragma, crura, zona de alta presión, hernias hiatales, motilidad esofágica, presiones esofágicas y del esfínter esofágico inferior. Además, estar atentos a diagnósticos de esofagitis, en especial las D y las C, y los esófagos de Barrett. Y aparte, un poquito más, siempre tener en la cabeza lo siguiente:
cuando tenemos un reflujo con síntomas severos. Cabe decir, más de 3 episodios por semana durante 5 años, pues tenemos posibilidades 16 veces más de tener un adenocarcinoma. Con esta advertencia pasamos al resto. Este es nuestro estómago normal y tiene todos los ligamentos y los mecanismos de sujeción, como son los ligamentos frenoesofágicos, los ligamentos gastrofrénicos, la pars condensa, los vasos de la curvatura menor y todos los cortos. Todo esto mantiene el esófago en la zona transicional, porque el esófago está en una zona transicional sometida a múltiples presiones. Presiones negativas del tórax, presiones positivas del abdomen, y muchas veces la tensión del diafragma y crura, siendo esta o muy dilatada o no existente o muy cerrada, tienen acción sobre esto. Sin embargo, vemos pues de que en la zona de la unión gastroesofágica, o vale decir, en la zona del esófago abdominal, porque todos tenemos esófago abdominal, se provoca una zona de alta presión que ha sido llamado como el esfínter esofágico inferior o el esfínter, digamos, virtual, o lo que ahora de Mister denomina la zona de alta presión, porque no es un esfínter orgánico aparentemente. La presión intragástrica es otro factor que trata de cerrar el esófago para que no haya reflujo, y obviamente todas esas fuerzas tienen mucho que ver. Si nosotros analizamos la fisiología del esófago, vemos que con la ayuda de Sifan, vemos de que nuestras fibras esofágicas ayudan a que haya peristalsis. Pero ojo, hay una fibra en especial que es la fibra Slim, que tiene una acción específicamente de pasar de la vertiente anterior a la vertiente posterior, pero haciendo un loop en el cuello del esófago. Esto, al traccionarse hacia abajo, provoca que se forme la escotadura del esófago, y al contraerse las fibras clasp en forma contraria, se provoca un cierre del cardias. Esas son las fuerzas que van a actuar en los diferentes niveles, y estas son las razones por las cuales el estómago hay que evaluarlo bien, y tenemos que, frente a esto, decir por dónde pasa nuestro corte en la manga, y nuestro corte pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces va a cortar el ángulo de His, va a cortar la ceja o la pestaña intragástrica, va a cortar las fibras Slim que hacen la parte más importante del cierre, y vamos a tener pues por obvias razones algún problema. La crura tiene un valor súper importante. Antes se le daba un valor del 6%, hoy se le da un valor de 85%. Entonces, todo esto hace de que definitivamente estas fuerzas actúen creando este ángulo de His que tiene una razón de ser, y esa es la razón de ser para poder hacer énfasis de no llevárnoslo. Entonces, esto es otra vez más. Acá tenemos cómo funciona la crura colapsando el esófago de adelante a atrás y de arriba abajo, siendo, como dice este autor, más del 85% del responsable en la continencia y el impedir el reflujo. Otra imagen más de lo mismo. Esto es un 3D de Sifan, en donde se ve que la zona de alta presión puede moverse, pero sin desplazarse por completo hacia arriba, y que esta es la zona en donde incide toda la presión para evitar el reflujo, influyendo justamente en la unión gastroesofágica del ángulo de His. La posición y la ubicación del esófago es importante. No debe haber una migración. Debe haber siempre una posición que permita moverse, porque es una zona transicional en movimiento, que cada vez que deglutimos se dilata, se contrae, sube y baja. Cada vez que respiramos, inspiramos o expiramos, tiene movimiento. Y si es que esto no está bien evaluado o se altera por factores de vicios al comer, definitivamente, o alteraciones quirúrgicas, vamos a tener problemas de reflujo. Los soportes, exactamente. Esta zona de transición en movimiento, como le hemos querido llamar nosotros, hace que el movimiento sea de arriba abajo y a lo ancho también, y bajo la influencia de las presiones abdominales y estos ligamentos, en el momento en que fallan de alguna manera, o directa por distensión, malos hábitos o quirúrgica, definitivamente van a producir. Pero toda esta zona de alta presión antes se le llamaba el esfínter esofágico inferior, y hay siempre una polémica sobre si existe o no existe el esfínter esofágico inferior. Nuestra opinión, después de revisar la literatura, que fíjense, de larga data la discusión, pues definitivamente nosotros creemos que no, y creemos que es un esfínter que no es otra cosa que una sumatoria de fuerzas que producen una zona de alta presión, mal llamada esfínter,
pero que yo creo que de Mister, que para nosotros es uno de los más emblemáticos estudiosos de esta zona, ya ha optado por decir que es una zona de alta o de hiperpresión. Y esto es pues justamente lo mismo que hemos dicho hace un momento, que esto está sometido a diversas fuerzas y que esta sumatoria de fuerzas a nivel de la unión gastroesofágica y del esfínter esofágico inferior forman lo que se llama la zona de alta presión expresada por de Mister. Esto Peter Carillas en el 2004, en esta diapositiva, ya evidencia cómo el valor del fondo frente a justamente a esta porción del esfínter esofágico inferior llamado así, que es una zona de alta presión, que es no es otra cosa más que el esófago entrando al estómago en forma tangencial, tiene un efecto mecánico el hecho de que al distenderse el fondo, esta presión colapsa este esófago, y esto es lo que nosotros tratamos de replicar cuando nosotros hacemos una operación de Nissen. Tratamos de verificar si nos salió bien y queremos replicar estas imágenes. De hacer una zona en donde pueda actuar el entorno del Nissen para probar y hacer pues un mecanismo antirreflujo. Es decir, cualquier mecanismo antirreflujo que no tiene una cámara en donde se distienda y comprima no sirve para nada. Definitivamente no cumple la función de la cual Nissen abrió. Y esto lo vemos en diferentes imágenes, esto de las imágenes 3D de Hill. Estas son imágenes endoscópicas nuestras en donde vemos que el área de alta presión no es otra cosa más que esta porción intramural del esófago abdominal que está metido y que muchas veces la sumatoria de las fibras hace que se le pueda llamar esfínter, pero no es un esfínter que responda farmacológicamente. Si nosotros tenemos una fisiología a explicar, es que cuando pasa este bolo hacia abajo, se relajan las fibras Sling y las clasp y se abre el cardias. Una vez que seguimos comiendo y se llena el estómago, las presiones amarillas contra el fondo van a empezar a presionar en sentido contrario y van a provocar la contracción de las fibras Sling, de las clasp, y obviamente el cierre de esto a medida y en forma de una válvula check, que es algo que debemos nosotros tratar de entender. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el SLID? Ahorita lo vamos a ver. Hay que tener también en cuenta de que muchas veces una técnica que tiene tantas variables hace que sea muy difícil saber cuál fue la causa que produjo una complicación o la otra. Pero si nos pusiéramos de acuerdo en todas estas cosas que no estamos de acuerdo, a lo mejor al estandarizarlo podríamos tener algunas conclusiones, pero no nos hemos puesto de acuerdo en todo esto. No hay nadie que se ponga de acuerdo. Yo no creo que separarme 1 centímetro del ángulo de His me dé una válvula antirreflujo. Eso definitivamente yo no lo creo, porque mientras estén seccionadas las slim fibers se acabó. No existe eso. Y esto es lo que hacemos en la manga, justamente la seccionamos y seccionamos el ángulo de His, seccionamos las fibras Slim, incrementamos la presión gástrica. Si hacemos una restricción forzada del antro, podemos alterar todo el motor que se da en el píloro. Y lo que hacemos en el Slim, pues es esto, seccionar el ángulo de His, las fibras y sacar el fondo. Es decir, estamos ahí sacando el mecanismo antirreflujo, y esto de acá va a hacer que con el tiempo y la comida y la presión intragástrica se abra definitivamente. Entonces, pérdida de fondo, sección de fibras Slim, pérdida de ángulo de His, baja de la presión del esfínter esofágico, incremento de presión gástrico y bostezo o apertura permanente de la unión gastroesofágica. Esto es igual a un reflujo de lo peor. Tenemos acá toda la literatura que ya cada vez hay más, cada vez está más descrita. En el 2010 arrancamos y éramos 2 o 3 los que hablábamos de esto. Hoy en día es mucha gente la que habla de esto. Ya reportes de hasta 73 o más % con análisis muy simples. Estos son una relación de casos y de publicaciones que hicimos nosotros. Nosotros nos metimos en esta parte y nosotros sí hemos logrado tener análisis después de un estudio completo muy altos, incluso con 11.2% de Barrett, y mucho el caso del grupo de Yanelli con 18.8. Definitivamente tenemos que pensar de que los factores productores de reflujo en una manga son desaparición del fondo gástrico, tubulización del estómago con incremento de la presión intragástrica, desaparición del ángulo de His y de las fibras Slim, muy frecuentemente deslizamiento de la manga torácica. En nuestra casuística va del 43 al 57% de deslizamiento. La manga tiene alta presión siempre y produce inversión de la gradiente esófago gástrico, y esto produce reflujo. Y las alteraciones de forma por problemas en la confección de la manga también actúan en contra para producir reflujo. Entonces, acá tenemos problemas de dismotilidad,
problemas de mangas que pueden aparentar ser buenas, problemas de mangas que tienen cierto deslizamiento con hernias, dilataciones del polo superior, deslizamientos hacia arriba vistos justamente, y esto como consecuencia vamos a tener justamente este tipo de esofagitis con una hernia hiatal, con erosiones, y que esto ya no es una esofagitis simple, sino que esto ya es un esófago de Barrett. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Estos son los deslizamientos que nosotros hemos descrito. Siempre la manga se describe. Incluso hemos hecho nosotros cierre, y hemos hecho una serie con cierre del hiato, y a pesar del cierre del hiato se desliza la manga. En un porcentaje bajo, pero después de cierre de hiato se desliza en el 43% de los casos. Esto es justamente lo que les digo en esta volumetría, en donde vemos que hay una manga dilatada. Fíjense, los clips están metidos en el tórax. Esto es una hernia por deslizamiento y una manga que aparentemente luce bien, pero está deslizada. Y esto es producción de reflujo sin que haya un defecto de confección. Si hay defecto de confección, tenemos estenosis de la manga, estrechez de la incisura angularis, resección radical del antro que incrementa más la presión, o torsión en sacacorchos. Y no es nada más que esto, el polo superior, a pesar de que hay un pasaje no estrecho acá, el polo superior va a provocar un incremento, una dilatación, y por más que haya este ángulo de His, definitivamente la alteración de la anatomía hace de que esta dilatación provoque un reflujo. Estas mangas en sacacorcho, por mala confección a la hora de hacer los disparos, no uniformizar pared anterior y pared posterior, hace que salga un tirabuzón, y esto hace de que sea un paciente reflujo, y casi siempre estos reflujos de manga en sacacorcho no son resueltos por ninguna dilatación, ningún stent, ninguna punción, ni nada, sino una reintervención. La estrechez de la incisura angulares es muy frecuente, y a Dios gracias esto es algo que es dilatable y lo podemos resolver, pero esto genera polos superiores muy grandes con algo de deslizamiento, apertura del ángulo y engrosamiento del esófago. Todo esto hace de que el paciente tenga reflujo. Lo que ya habló el doctor John hace un ratito es justamente las fístulas, pero estas fístulas, como él también ya lo dijo, son más que alteración vascular, que para mí no existen porque ya lo hemos visto con verde indocianina. A este nivel la estenosis es la que provoca el incremento de la presión. O hace un reflujo severo y no se fistuliza, o se fistuliza y hace reflujo severo porque lo va a hacer de todas maneras. Entonces, mucho cuidado en la confección porque ahí somos nosotros los principales actores. De esta manera es que evaluamos nosotros todos nuestros pacientes pre y posoperatorio, estos dos últimos en el posoperatorio, pero casi siempre no hay un paciente nuestro que no vaya con radiografía, manometría, pHmetría, impedancia y endoscopía, y esto es lo que hace, más la evaluación del equipo multidisciplinario, por supuesto, que es piedra angular. Nuestra manometría, que con estos transductores nos va a medir principalmente las presiones esofágicas, la motilidad esofágica, las presiones de los esfínteres y la presión intragástrica. ¿Para qué? Para sacar en base a los criterios de Chicago 4 estos factores que son factores índices muy importantes. El factor de peristalsis, que va de 450 a 8000 milímetros de mercurio centímetro segundo, y el IRP, que es un factor de obstrucción o no obstrucción distal. Todo esto para hacer un buen diagnóstico. Esta es otra variable mostrando la impedanciometría, que es la impedancia que lo vemos en rosado. Al final, después del barrido de la onda, debe quedar en azul. Si queda en color rosado, probablemente hay residuo remanente, y esto es propiciador de reflujo. La pHmetría, acuérdense, mide solo ácido. Por tanto, la pHmetría nunca va a medir el pH alcalino, del reflujo alcalino, y quiere decir que si nosotros queremos saber el verdadero índice de reflujo, tenemos que hacer impedancia, porque la impedancia nos va a medir el volumen de reflujo, el nivel de reflujo, si va acá o a la garganta, y detecta ambos reflujos, el ácido y el alcalino. Por tanto, es mucho más sensible, y esto es algo que nosotros estamos tratando de preconizar. Definitivamente, es bien importante tener cuidado a la hora de confeccionar la manga, porque esto es algo que va a incidir en la presentación de síntomas de reflujo. Mucho cuidado de hacer una buena manga, a pesar de que siempre creemos de que casi todas las mangas terminarán haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tiene una manga, y que es una manga que aparentemente está muy bien en el postoperatorio en el primer día y que no hay ningún tipo de reflujo. Sin embargo, si lo vemos al 10º día que el paciente llega por alguna pequeña molestia, y se le hace, y vemos que todo lo que había pasado en el estómago, después de haberlo pasado del esófago al estómago, se va a retornar, y esto es definitivamente algo que tenemos que tener en cuenta. El deslizamiento visto por radiología, por eso que la radiología es importante en estos casos, y hecha por el cirujano, porque ahí uno aprende muchísimo.
es necesario que nosotros entendamos de que este deslizamiento y esta apertura del ángulo de His viene pues también como consecuencia de esta regurgitación y el deslizamiento. Se abre el ángulo y se desliza y van a ver ustedes que siempre hay una distensión. Si no la tiene la distensión y quieren detectarla, pues denle de comer sólidos y le dan de comer o marshmallows o le dan de comer un omelette y le dan contraste. Y van a ver que al comienzo se va a ver toda la normalidad de la manga. Posteriormente van a ver cómo viene una onda retrógrada y sube no solamente el contraste, sino con marshmallows y todo. Y en tercer lugar, vamos a ver que no solamente llega hasta acá, sino llega hasta la garganta. Por esa razón, esto pues es la evidencia más clara de un reflujo y esto lo hacemos nosotros con mucha frecuencia y lo hacemos nosotros los cirujanos. El otro problema descrito también por la literatura es dilatación del esófago, deslizamiento de la manga y una dilatación que puede llegar hasta tener 5 centímetros de diámetro de todo el esófago, que funciona pero está completamente dilatado. Estos son hallazgos de volumetría de estas mangas, quizá con algunas alteraciones a este nivel que podríamos nosotros ya hablar. Silvana Perreta hizo la presentación por resonancia magnética y con el grupo de Estrasburgo vieron de que una manga que no tenía dilatación de esófago y tenía su estómago normal con un ángulo de 36 máximo grados del ángulo de His, vemos que se va a 51, sin ser muy exagerado, una gran dilatación del esófago y una manga que puede dilatarse o tener más problemas de estrechez en la región proximal. Todo esto está demostrado por resonancia, por volumetría. Los criterios clínicos solamente para diagnóstico de reflujo son insuficientes. Pueden llegar, como en este estudio, a llegar a 47.8 de reflujo de novo. Sin embargo, digamos, hay pacientes que deben de considerarse, y en este caso lo considera más importante es no esperar y transformarlos en bypass gástrico cuando el reflujo es muy refractario al tratamiento. En el grupo nuestro, nuestros resultados en relación a peso, tenemos un promedio de 39 de índice de masa y bajan en promedio hasta 26. Quiere decir que es aceptable la pérdida de peso. Sin embargo, vemos que la pHimetría, el de Mister que parte ya normal, es decir, son pacientes que pueden tener un grado de reflujo pre, en el postoperatorio se triplica, es decir, el reflujo se hace evidente, ostensible a la pHimetría solamente. Y esto es importante. La manometría, que nos mide las presiones y la presión del esfínter va a caer de 2 a 3 puntos y la presión del esófago también va a caer de 102 a 85. Sin embargo, en el momento en que nosotros vemos qué pasa con las presiones del estómago vacío antes de la manga y después. Antes de la manga, el estómago vacío va a tener una presión de 9 milímetros de mercurio y después de la manga vacío, 18. ¿Sí? Se duplica la presión en estado sin función. Si a este paciente le damos 100 cc, que es el equivalente a un volumen de la manga, en el paciente preoperado con su estómago completo va a prácticamente a triplicar el valor de periodo de no comer. Pero en el paciente que tiene manga, al darle 100 c de agua, va a significar el incremento a 135 milímetros de mercurio y que va desde 4 milímetros de mercurio hasta 700 milímetros de mercurio, en lo que hemos considerado entró el grupo de más de 215 pacientes que hemos hecho esta evaluación. Y pasa esto, que la presión del esófago, cuando es menor la del estómago, hay una gradiente favorable hacia el estómago. Pero si nosotros tenemos un esófago con presión de 85 y tenemos una presión del estómago de 135, ya saben lo que va a pasar. Del estómago al esófago va a ser el flujo. Si nosotros analizamos los síntomas del reflujo de novo y el reflujo de novo, vamos a tener que, por sintomatología, vamos a tener reflujo de novo en 38.3%. Pacientes que no tenían reflujo antes y que lo tuvieron después, de novo. Y el paciente que sí tuvo y que mantuvo, 23. La sumatoria, 61.64% de reflujo por sintomatología, que es totalmente insuficiente. Por esofagitis, endoscopía. Acuérdense que muchas endoscopías no manifiestan toda la patología que el paciente puede clínica o pHimétricamente tener. Y tenemos que hay reflujo de nuevo 34%. Y de los que persisten con reflujo, 29, haciendo un total muy parecido con un 63% de reflujo. El problema empieza cuando medimos con elementos un poquitito, digamos, más relativos como solamente las presiones, y si chequeamos la incompetencia del esfínter del esófago inferior, vamos a ver pues que es 64% con 37 de novo. El porcentaje de novo es casi constante, pero la mayor sensibilidad la tiene la pHimetría
con 51% de reflujo de novo y 31% de reflujo persistente, haciendo un total de 82.8% en todo el grupo que nosotros hemos tratado con pH-metría, manometría, pre y post. Y en la impedancia, que es más sensible que la pH-metría, por lo que ya hemos dicho hace un rato, detecta lo alcalino y lo ácido, pues es de 41%, pero con un índice de 44% detectado preoperatoriamente, haciendo un 86%. Es decir, no estamos hablando de volúmenes pocos de reflujo. Acá el problema de la impedancia es una de las cosas que está resaltada en este artículo, y ellos recomiendan justamente que la pH-metría y la impedancia de 24 horas tenga un papel. En este trabajo casi todos los valores que encuentran ellos son paralelos a los que hemos encontrado nosotros. Ellos han tenido 12 pacientes, nosotros hemos andado en más de 300 pacientes, 215 evaluados completos, y esto hace de que tengamos nosotros diferencias probablemente no tan importantes, pero los valores en sí se repiten. La gradiente esofágica en los pacientes que tienen reflujo de novo es que se ha invertido en el 47% de los casos, y los que persistieron es de 7 puntos, o sea, partieron y se mantuvieron con gradiente invertida, 54, es decir, no es tan sensible la gradiente, pero tiene un papel importante. Tenemos que también ver que esto tiene que ser evaluado de una manera integral y tiene que ser evaluado con miras a poder hacer una mejor selección. Yo creo que el kit del asunto está en la mejor selección. Esofagitis, de nuevo, el grupo de Chendes, a 10 años, por ejemplo, ellos tienen que, pacientes que no tenían reflujo, hacen de nuevo 58.6. Y en pacientes que tenían reflujo, llegan a 86.4%, lo cual repite prácticamente las investigaciones que hemos hecho nosotros, o nosotros las que han hecho ellos. Definitivamente, grupos diferentes. En estos casos fueron revisiones sistemáticas, 13.769 seleccionados, 16 artículos, 402 manometrías, 547 pH-metrías. Reflujo de novo se reportó entre 17.8 y 69%. Y lo que concluye es que la manga empeora el reflujo existente o presenta un alto índice de reflujo de novo. Sin embargo, aún no se ha podido precisar el verdadero impacto de la manga sobre el reflujo y requiere más estudios, porque no los hay muchos, y menos reflujos de tipo randomizado, controlado. En este metaanálisis de 961 referencias se seleccionan 77, y después del análisis, que repite lo mismo que ya hemos dicho, se concluye que la prevalencia de reflujo, esofagitis y Barrett es muy significativa, y es un hecho. Y que cada año aumenta el número de mangas en el mundo, pero también aumenta el número de reportes de reflujo postmanga y sobre todo reflujo de novo, que cada vez aumenta su diagnóstico. Esto nos obliga, o así, moral y éticamente, a buscar una manera de hacer una mejor selección y dejar de hacer una manga en que no la debemos hacer y hacerla en la que puede. Tener en cuenta todo esto es bien, bien importante, y obviamente con un seguimiento endoscópico y con procedimientos. Igual acá, este trabajo de Bragueto, que muestra un paciente que no tenían reflujo, logra mostrar después síntomas en 77.5. Esto es bien importante porque esto es a 5 y a 9 años del estudio, con un 4.8 de Barrett. O sea, ellos tienen Barrett. Este es otro trabajo en donde hablan los factores de predicción, pero inciden en endoscopía y la edad, cosa que es relativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta, Barrett es algo que hay que preocuparse, el grupo de Genco, que presenta 17.4% de Barrett, y los grupos diferentes que están preocupados por la presencia de reflujo de Barrett más reflujo de novo, reflujo, perdón, normal, y la Sociedad Francesa, que recomienda controles y seguimientos endoscópicos obligatorios al primero, tercero, quinto, octavo y décimo post-manga, y esto es una cosa importante. Barrett, de acuerdo al grupo de Yanelli, es de 18.8 y 70% de los pacientes tuvieron Barrett, a pesar de de estos pacientes que tuvieron falla en la pérdida de peso, fueron los que el 70% tuvieron enfermedades de Barrett. Entonces es muy importante. Ojo que con la pH-metría, manometría y impedancia vamos a impedir operar pacientes de acalasia, o si hacemos hacemos una manga a un paciente de acalasia, vamos a tener estas alteraciones con dilataciones del esófago y con problemas de fístulas o problemas de una acalasia formal que se forma, como en este caso, que es una acalasia postmanga. Son dilataciones severas del estómago con ángulo de Kiss abierto y reflujo severo. No hay que llegar a esto, cada vez la literatura es mayor y cada vez estamos soportados por este tipo de análisis que debemos nosotros insistir.
frente a una gastrectomía en manga que hace problema de reflujo severo, que no responde al tratamiento, debemos nosotros buscar la manera de hacerle una corrección. Este es un algoritmo que no quiero perder tiempo, que probablemente ya lo hayan visto. Es un algoritmo para ver si, teniendo todos los elementos de estos 5 elementos, saber en cuál podemos hacer una manga y en cuál no se nos ocurra hacer una manga y hacer un bypass. Yo creo que con esta selección mínima podríamos estar frente a eso. En conclusión, alterar la anatomía del estómago para hacer una manga produce necesariamente reflujo. ¿Por qué? Porque baja la presión del esfínter, aumenta la presión intragástrica y empeora la dismotilidad. La manga aumenta la exposición al ácido e incrementa el score de Mister, lo triplica. La impedancia demuestra más reflujo que la pHimetría porque detecta tanto reflujo alcalino como reflujo ácido. Es recomendable corregir la hernia hiatal para evitar el deslizamiento y la producción de reflujo, a pesar de que existe un 43% que a pesar de la corrección se va a deslizar y puede producir reflujo. Hacer un estudio de motilidad con impedancia antes de operar podría evitarnos a futuro una cirugía de revisión, y eso es muy humano y válido. Y obviamente el bypass gástrico es la mejor opción para los casos de reflujo post-manga no tratable médicamente. Y creo que con eso quiero volver a agradecer la invitación de Mariano, de Edgardo y todo el grupo organizado con el doctor Loureiro para la participación en este curso. Muchas gracias. Bueno, Marcelo. Sí, gostaria de felicitar a Pochi, que es una charla magnífica, Pochi, magnífica. Todo lo que deseamos escuchar en una charla como esta que has presentado es magnífico. Tenemos Mariano Meneses, que es cirujano a Brasil y también presidente de la Sociedad Brasileña en la sucursal de Paraná, y que también es un estudioso en este asunto. Yo gostaria mucho de sus palabras, pero va a hablar en portugués con traducción en español. Mariano, por favor, ¿puede hacer tus comentarios? Primeiro, dar os parabéns para o Dr. Luiz Poggi pela brilhante apresentação, muito didática, muito boa. E gostaria de fazer só alguns comentários. Dizer assim que realmente o sleeve é uma cirurgia refluxogênica, é uma cirurgia que induz refluxo, isso está mais do que provado. E existe uma diferença muito grande, né? Eu acho que dentro desses pacientes que evoluem com refluxo, principalmente aquele paciente que evolui com refluxo precoce, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses depois da cirurgia, isso está relacionado principalmente a alguma alteração anatômica, ou seja, um refluxo que não foi feito da maneira mais adequada, ou seja, aquelas alterações que o doutor mostrou, uma estenose, uma torção, um excesso de fundo ou uma hérnia de ato que não foi corrigida no intraoperatório. E existe aquele paciente que vai apresentar refluxo lá na frente. Ele evoluiu bem 6, 7 meses depois, 8, 1 ano depois, e a partir do 2º ano esse paciente começa a apresentar refluxo. E esse paciente, em geral, esse refluxo ele é relacionado à recidiva de peso. Então, a gente fica, quando vai fazer uma cirurgia de sleeve, você fica entre a cruz e a espada. Você fica com medo de ter uma fístula e acaba fazendo um sleeve mais largo, e aí esse paciente vai recidivar peso, vai ter refluxo no futuro. E às vezes você fica com medo, faz uma cirurgia muito justa, que tem mais risco de ter alguma complicação, né? E esse paciente, você fica com a complicação precoce e às vezes não vai ter a complicação mais tardia, né? E muito interessante que o Dr. Luiz Poggi colocou é sobre a dilatação do esôfago no pós-operatório, no pós-tardio desses pacientes. E muitas vezes essa dilatação ela é em virtude de que o próprio esôfago passa a ser um depósito de alimento ali no local. Então, esse depósito, em virtude da hiperpressão gástrica, isso faz com que crie até ali naquele local uma esofagite que a gente pode chamar de esofagite de depósito. E isso, doutor Luiz, realmente não vai ser identificado pela pH-metria, mas vai ser identificado pela impedanciometria. Por isso que muitas vezes você faz mais diagnóstico por impedanciometria do que por pH-metria, né? Então, esses são os pontos que eu queria colocar e, mais uma vez, parabenizar o doutor pela brilhante apresentação.
Excelente, Mariano, los comentarios. Me gustaría 4 comentarios, sobre todo vamos a empezar con el doctor Nelson Rodríguez, comentarios y preguntas hacia el doctor Poggi y obviamente felicitar a Lucho por la conferencia. Nelson. Hola Mariano, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar. Yo creo que no hay mucho que comentar, ¿no? Después de escuchar la presentación del doctor Poggi, sobre todo explicando muy bien las bases fisiológicas, ¿no? Fisiológicas y fisiopatológicas de por qué se da el reflujo en manga gástrica. Yo creo que así como ha ido creciendo el número de casos de manga gástrica a nivel mundial, están creciendo los casos también de reflujo post-manga, ¿no? Y cada día estamos haciendo más cirugía de revisión, no nada más por reganancia de peso, ¿no? Yo hasta el momento aquí en México, yo estoy en Guadalajara en medio privado, sigo haciendo mucha cirugía revisional en casos de manga gástrica, principalmente por reganancia de peso. Sin embargo, ya se están aumentando mucho los casos de hacer cirugía de revisión por reflujo gastroesofágico severo, intratable, incluso en algunos por Barrett. Y sí llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en los primeros reportes, hay unos reportes en el 2015 del doctor Yenko, donde la incidencia de esófago de Barrett era por debajo del 8%, y cómo ya en los últimos estudios estamos viendo reportes, incluso por el mismo grupo de Yenko, cómo ya está habiendo casos del 18% de esófago de Barrett en manga gástrica, ¿no? Entonces sí es algo muy importante que para todos los que inician a hacer cirugía bariátrica deben considerar de no generalizar para todos los pacientes la cirugía de manga gástrica, porque muchos pacientes que tienen obesidad, si los estudiamos, van a tener problemas de reflujo gastroesofágico y no va a ser la mejor opción hacer una manga gástrica, ¿no? Aquí particularmente en nuestro país también se sigue haciendo como primer caso, o sea, como primer procedimiento, la manga gástrica en la mayoría de los pacientes. La casuística a nivel nacional, eso es lo que reporta, ¿no? Que la manga gástrica sigue siendo el procedimiento más común. Sin embargo, yo veo que existen muchos grupos, que incluso algunos son de alto volumen, donde no se alcanzan los pacientes a lo mejor a protocolizar desde el punto de vista endoscópico para poder detectar los casos de reflujo gastroesofágico que a lo mejor en un momento dado no son tan severos, pero a la hora de que les hacemos una cirugía de manga gástrica, nos van a volver ahora sí el reflujo gastroesofágico de manera severa e intratable, y son los pacientes que van a terminar haciéndose cirugía revisional. Entonces yo creo que algo muy importante que a considerar es que el protocolo endoscópico dentro de la cirugía bariátrica previo a decidir un procedimiento, pienso que sigue siendo hasta cierto punto en algunos grupos controvertido. Sin embargo, ya la evidencia y los resultados que estamos viendo a largo plazo lo respaldan, y yo creo que tenemos que buscar, a propósito, en todos los pacientes que vamos a operar de cirugía bariátrica, problemas de reflujo para evitar tener después casos de manga gástrica que se tengan que convertir por un reflujo intratable. Entonces yo creo que lo más importante es hacer hincapié en que todos los pacientes que se sometan a cirugía bariátrica se deben evaluar y se deben hacer protocolos preoperatorios endoscópicos para buscar para buscar enfermedad por reflujo que pudiera ser a lo mejor leve, que pudiera ser a lo mejor hernias hiatales pequeñas, pero al momento de hacer una manga gástrica, con todo lo que nos explicó el doctor Poggi, de todo lo que se modifica, indudablemente nos van a dar problemas en los siguientes años. Entonces yo creo que lo más importante es no buscar el problema en las mangas, sino adelantarnos a evitar llevar a pacientes a manga que no son a lo mejor la primera opción o no son buenos candidatos para este tipo de procedimiento. Excelente, Nelson, muchas gracias por tus comentarios. Doctor Claudio Canales, ¿algún comentario? Que hacen mucha manga en Chile. Hola Mariano, muchas gracias por la invitación, este excelente curso. Bueno, me sumo a las felicitaciones a Luis Poggi, porque la verdad que nos dejó muy poco espacio para comentar. Sin embargo, bueno, acá en Chile todos los pacientes tienen que ir con endoscopía preoperatoria, ¿cierto? Tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico en Chile.
Por tanto, es nuestro principal estudio preoperatorio. Yo también comparto con Nelson que esto debe evitarse antes de la cirugía, ¿cierto? Y también poner hincapié en los factores técnicos de la confección de la manga, de lo que se le enseña a los residentes también, etc. Yo tengo una pregunta, sin embargo, para el doctor Poggi, porque si bien para el estudio formal del reflujo uno podría requerir de una impedanciometría, que sería como lo formal, en muchas partes de Latinoamérica esto no es viable por los costos a veces que son de cirugías paquetizadas, ¿cierto? Donde a veces nos impide hacer estudios más formales. ¿Cuál sería su punto de esofagitis para poder cortar si es que este paciente va a bypass o manga? Porque esto fue una polémica acá en Chile. Nosotros vamos a publicar un consenso con 65.000 mangas, que está a cargo del doctor Matías Sepúlveda muy pronto, que va a ser nuestro primer estudio societario. Y ahí está la controversia. Muchos con esofagitis grado B van a bypass gástrico, otros con esofagitis A a bypass gástrico, pero hay un área que es una nebulosa y que probablemente no vamos a poder estudiar de forma acabada. Entonces, así como poniendo un límite, ¿cuál sería su opinión con respecto al grado de esofagitis en el preoperatorio para poder indicar una manga o virar hacia el bypass? Ya, perfecto. Gracias por la pregunta, Claudio, y gusto verte. Oye, hay una cosa súper importante. Yo creo que si no se hace es porque definitivamente hay razones de costo, tiene toda la razón. Nosotros tratamos de abaratar el costo y tenemos un programa de investigación en donde el paciente que puede pagar solamente los catéteres o finalmente si no los puede pagar, no los paga, pero le hacemos de todas maneras con el objeto de no perder el caso para esta investigación. Cuanto más grande sea, más valor va a tener. Cuanto más pequeña, menos influencia. Y por esa razón es que esto está creciendo lento, pero está creciendo. Y la razón es muy simple, porque nadie está dispuesto a que le metan un catéter por la nariz al estómago y guardárselo 24 horas definitivamente a cada rato. Entonces, definitivamente, no todos los pacientes se hacen las dos, pero sí tenemos muy buen grupo de pacientes que se han hecho las dos y muy buen grupo que se ha hecho la pre y otro que se ha hecho la post, porque son pacientes muchas veces no operados nuestros, pero que vienen a la clínica a preguntar sobre esta razón. El gran problema de la paga es ese, que no podemos hacérselos a todos, porque no todos, pero nosotros hemos tratado de, como te digo, en los casos que vienen referidos a nosotros o a aquel paciente que le explicamos que debe hacérselo y que no tiene recursos, se lo hacemos gratuitamente con el objeto de no perder la oportunidad de ampliar el espectro del estudio. Ahora, en relación a las esofagitis, el problema es que la esofagitis, hay que acordarse que la esofagitis por endoscopía va a tener un mal diagnóstico o un diagnóstico incompleto de que va en el orden del 40 al 50%. Es decir, que hay esofagitis que no traduce realmente la verdadera intensidad y magnitud del reflujo. Y esa es la razón por la cual justamente hacemos la impedancia, que es para mí la reina del diagnóstico de reflujo. O sea, te va a hacer el diagnóstico alcalino y el diagnóstico ácido, con lo cual tienes el mejor rendimiento de la calidad de diagnóstico. Entonces, si yo tengo un porcentaje alto de reflujo ácido y alcalino, definitivamente no le hago una... O sea, nuestros límites son, si es que tiene presiones esofágicas y gástricas en gradiente invertida, no hay que hacer la manga. Si el paciente tiene esofagitis C y D o Barrett, no hay que hacer la manga, ¿no? Si el paciente tiene una hernia hiatal mayor de 5 centímetros, si es sin alteración fisiológica de lo que estamos hablando y es normal, se corrige y se puede hacer la manga. Y la otra cosa es, si tiene severos problemas, preferible ofrecerle un bypass. Entonces yo creo que, como dijo Nelson, hay que ver la manera de hacer una selección y ofrecer una especie de opción que no tenga la necesidad de decirle al paciente, fírmame este consentimiento informado en donde se te ha dicho que vas a poder hacer reflujo y si tienes reflujo a lo mejor terminas en bypass y el paciente lo tiene que firmar porque a veces hay pacientes también que dicen manga, pero y quieren manga y manga y manga. Entonces, yo me imagino que como en Perú, en cualquier lugar del mundo piden la manga por encima de todo, pero hay que explicarles a los pacientes porque los pacientes no son médicos. Pero lo que te digo es bien importante, es decir, esofagitis CD, Barrett, no, de ninguna manera. Hernias muy grandes con alteraciones de inversión de gradiente, por ejemplo, impedancia alta,
mejor no. Dismotilidades severas, no, porque te vas a comer una calasia de todas maneras con una dilatación sigmoidea del esófago que no va a poder el paciente ni comer. Y ojo, que si le produces eso, no tienes la curvatura mayor del estómago para hacerle un reemplazo esofágico. Entonces, ahí estamos teniendo doble comisión de error y que tenemos que preocuparnos por todo eso para poder nosotros dar un tratamiento inteligente, seguro, responsable y pensando en nuestros pacientes. Me interesará mucho saber el resultado de más de 60 y pico mil de pacientes reportados, porque yo creo que siempre esas informaciones, a pesar de que sean estadísticas desde el punto de vista de surveys, tienen un valor importante y hay que darle su espacio. Gracias por la pregunta. Gracias, Lucho. Tengo 3 comentadores más para vos, por lo tanto vamos a hacer cortos los comentadores y las respuestas. El doctor Luis Aranguren, ¿algún comentario o pregunta para el doctor Luis Poggi? Doctor, primero felicitarlo por una excelente conferencia, de verdad, como dijo Claudio y como dijo Néstor, dejó muy pocas posibilidades de comentar. En el caso de que una paciente se le hace una manga y haga un twist, ¿ok? Y el twist sea el caso del reflujo, ¿usted consideraría hacer alguna septotomía, alguna dilatación antes de llevarla a bypass o recomendaría convertirla a bypass de una vez? Hemos hecho septotomías y hemos hecho, más que septotomías, hemos hecho, ¿cómo se llama esto? Más que muco, es la parte de sección, lo que Seromiotomías. Las seromiotomías. Exacto, gracias Andrés. Las seromiotomías no hemos tenido buenos resultados. Cuando hemos tenido buenos resultados es cuando la estrechez es no por torsión de toda la manga, sino un solo punto, haciendo una gastroplastía, incisión longitudinal, ciele transversal, ahí hemos tenido mejores resultados. Pero hacer una seromiotomía, a la verdad que fuera del riesgo de que se te perfore, y la perforación gástrica muchas veces es más problemática, yo creo que mejor es ahí hacerle un bypass. Ahora, ¿cuántos de estos mejoran con dilatación? Te podría casi decir que 0. Mejoran 1 semana, 2 semanas y retornan. Entonces yo creo que no es dable perder tiempo en esto. En algunas oportunidades hemos puesto una sonda gruesa nasogástrica durante 1 semana y hemos creído resolver. Eso le dura 2 semanas más y vuelve a lo mismo y el paciente vomita. Y como una vez me dijo un cirujano, pero mi paciente perdió muy bien de peso. Claro, ciérrale el esófago y vas a tener 20 kilos en 1 semana fuera. Entonces, definitivamente, mejor es hacer un bypass. Y una advertencia, y eso nos ha pasado a nosotros. Es decir, cortita, ojo, Lucho, que te toca otra pregunta. En el momento de hacer el bypass, ándate por encima de la torsión. Porque por ahorrarle, hacerle una manga larguita, como muchos piden, vas a dejarle la torsión dentro y el pouch del bypass se te puede torcer. Y nos ha pasado. Por esa razón, yo me voy por encima de todo, corto, así de una bolsa muy pequeña, pero me resuelve definitivamente el problema. Excelente, gracias, Lucho. Antes que se nos duerma Pantoja, que ya son más de las 3 de la mañana, comentario y pregunta para Lucho Poggi. Lucho, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya para mí ya es la mañana del día siguiente. En efecto, es difícil preguntarte algo más, pero si yo escucho tu plática y soy cirujano que acabo de empezar a hacer cirugía bariátrica, pues no le vuelvo a hacer manga a ningún paciente. Es decir, a partir de ahora lo que voy a hacer es mejor hacerle un bypass, porque ya las opciones que nos deja son pocas. En realidad, quizá que la pregunta más importante sería ¿hasta dónde podemos, pues entonces, forzar un poco estos cambios anatómicos y fisiológicos? Y un poco lo acabas de decir, pero sí me gustaría recalcar bien al revés, ¿no? Quienes no, porque queda muy claro, lo dijiste, pero quienes tú sí le harías una manga gástrica. Entonces, te volteo la pregunta y más que las contraindicaciones, en quién tú dirías sí, a este sí le puedo hacer con seguridad, no creo que tenga ningún problema. Y yo creo que recalcar
pues lo que acaban de decir todos finalmente, si nosotros le hiciéramos todos estos estudios que acabas de mencionar a todos los pacientes, por lo menos en la práctica, incluso en la práctica en donde estoy trabajando ahora, es impagable. Es decir, ni el seguro nos lo cubre acá, ni la posibilidad de resolvérselo a todos. Entonces, por otro lado, sería más bien clínicamente, ¿cómo podrías tú ayudarnos a diferenciar quiénes seguramente van a necesitar todo lo que acabas de mencionar, pero quiénes podríamos hacer una manga pues con una mayor sensación de seguridad, por lo menos? Ya, si nos vamos al sistema más seguro de diagnóstico de reflujo, que sería la impedancia, estaríamos hablando más o menos de un 14 al 16% de pacientes que sí se les podría hacer una manga porque son el grupo que no está alterado. Y este 14 al 16% definitivamente, de todas maneras, habría que hacer el estudio para poder llegar a ese nivel. Es decir, un paciente que tiene manometría normal, no inversión de gradiente, buenas presiones esofágicas, no alteraciones fisiológicas como problemas de dismotilidad esofágica o una esclerodermia o cosas de este tipo, y pacientes que tienen unos resultados normales de pH-metría, manometría, impedancia preoperatorio, definitivamente ese paciente sí es un candidato a una manga. Aún así yo le advertiría y le diría, ojo que te puede producir un reflujo. Ahora, ¿cómo es que yo creo? Yo creo que hay que convencer a las aseguradoras a que hagan este estudio. Por decirte, en reflujo en el Perú, en reflujo, no hay ningún paciente, y te lo digo con toda sinceridad, no hay ningún paciente que se opere de reflujo en donde las compañías de seguro no te exijan la pH-metría, manometría, impedancia para dar su pase. Y eso fue un trabajo mío de 20 años. Y hoy en día, la pregunta es ¿por qué no lograrlo para obesidad, en donde desgraciadamente en el Perú no la cubren, pero si cubrieran la compañía de seguro la operación, tú le dirías, mira, hazlo, te vas a ir, es cierto, te va a salir $2,000 más todo este estudio. Sin embargo, ¿cuánto es lo que te vas a evitar? Con una reintervención y no hacerle primariamente una cirugía que funja o por lo menos que creas tú que va a ser la definitiva. Porque tampoco el bypass no es la panacea y tampoco el bypass no está exento de reflujo. Hemos nosotros visto de que hay alrededor de entre el 10 y el 12% de bypasses que hacen reflujo. Y hacen reflujo por deslizamiento del pouch, y eso probablemente Andrés nos los va a mostrar con sus volumetrías en CT 3D. Así que no quiero robarle parte de su show porque él lo tiene. Excelente, Lucho, y gracias Juan Pablo por la pregunta. Un comentario muy cortito y pregunta de Daye Rodríguez y pasamos a Andrés. Bueno, nuevamente me uno a los comentarios de los demás colegas de una excelente presentación, doctor Poggi. Bueno, me uno también a la pregunta del doctor Pantoja. Nosotros en Costa Rica les hacemos endoscopía preoperatoria a todos los pacientes, ya que al igual que comentó el doctor Canales, en Costa Rica tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces, ¿qué haríamos en un paciente que no se le podría hacer una manga gástrica por su sintomatología de reflujo, pero además tiene antecedentes de cáncer gástrico en su familia? ¿Usted optaría por un bypass resectivo o le haría el bypass y un TAC endoscópico, o qué opciones le ofrecería, o intentaría de todas formas hacerle una manga gástrica? La incidencia de cáncer gástrico en el Perú es muy parecida a la de Costa Rica y a la de Chile. O sea, somos países que tenemos ese problema de por medio, y esa es la razón por la cual yo tengo una conducta, es decir, paciente que tiene un antecedente de cáncer gástrico evidente familiar, yo le hago un resectivo de todas maneras. Tengo un chico de 18 años que no se le hizo resectivo y a los 30 me hizo un cáncer del remanente y tenía un familiar con antecedentes. Entonces, yo creo que esto a uno lo curte mucho y uno trata de hacerlo. Y hoy en día he avanzado un poco más, paciente de más de 40 años de edad, le propongo la posibilidad de ser receptivo, y si me lo acepta, le hago un receptivo por esa razón, porque no sabemos de los primarios y de los silentes. Así que esa es la razón que nosotros utilizamos para hacer un bypass y hacerlo receptivo en los casos de riesgo de cáncer de estómago, que en nuestros países es muy alto. Gracias.
Excelente. Bueno, mientras vamos preparando la charla del doctor Hansen, hacemos un break de 2 minutos con un video y vamos preparando la conferencia de Andrés. ¿Les parece? Y ya seguimos. Gracias, Lucho.